Tenemos que reconocer al mundo post-pandemia como un mundo con dos grandes desafíos, que son la descarbonización y la digitalización. Si uno anda por el mundo en este momento y conversa con inversores, con emprendedores, con organismos internacionales, con gobiernos, esos son los dos temas de los que se habla. Se habla todo el tiempo de la necesidad de la neutralidad de carbono al 2050 y se habla todo el tiempo también de cómo la digitalización de la economía está disrumpiendo de los negocios y generando también grandes oportunidades y cómo ambas cosas pueden llegar a ser sinérgicas y cómo nuestro país está muy bien posicionado en ambas cosas. Entonces, un poco la primera reflexión es el camino recorrido hasta aquí nos da muchas oportunidades en este mundo post-pandemia. Es un camino donde tenemos un sector tecnológico pujante y exportador y reconocido y donde tenemos una transformación energética, una primera transformación energética muy exitosa y muy reconocida también. Ya lo dijo Adrián, el 97% de los últimos 4 años de generación eléctrica es en base renovable, cifra que muy pocos países pueden igualar en el mundo. Somos el segundo país en penetración de energía eólica después de Dinamarca, país señero en este tema. Eso nos pone en un pedestal especial, destacado, que nos permite pensar en la segunda transformación y en atraer inversiones para la misma de una manera muy especial. También hay que destacar que tenemos un sistema eléctrico con amplia participación del sector privado, un sistema eléctrico donde se captaron inversiones importantes y un sistema eléctrico interconectado con la región, y en estos últimos tiempos estamos viendo cómo eso está rindiendo frutos. Lo veo a Silvia y también indirectamente a Alejandro contentos por la exportación de energía eléctrica a la región, que además parece que vino para quedarse un tiempo. Lo que a veces es un problema para otros es una ventaja para nosotros, pero también eso indica el valor del comercio, digamos. Cuando uno puede comerciar a través de fronteras, cuando hay un problema de un lado, uno lo resuelve con el proveedor del otro lado. Cuando uno tiene un sistema aislado, lo que sucede cuando tiene un problema es que no tiene cómo resolverlo. Y eso es lo que les pasa a nuestros hermanos brasileños en este momento. Entonces el valor del comercio es bueno aún cuando uno importa, a diferencia de lo que a veces pensamos en Uruguay, que solo es bueno cuando exportamos. Me voy a ir por las ramas hacia el TLC con China, pero vuelvo. Olvídense. Así que estamos en una situación muy particular, un mundo que está queriendo cambiar aceleradamente en varios temas y un país que está bien posicionado para hacerlo. Pero un país que tiene, por supuesto, muchos desafíos para poder estar a la altura de los desafíos y de las oportunidades que ahora tenemos. Es evidente que la transición energética, la segunda transición energética en la que tenemos que entrar es hacia mayor electrificación. Es evidente que esa mayor electrificación tiene como principal tema cómo avanzamos en el transporte, pero también cómo electrificamos usos que hoy son comunes, pero que podemos ir mucho más allá. Ayer celebrábamos con la presidenta de UTE un plan concreto para impulsar la electrificación de ciertas demandas. Pero más allá de todo, el desafío es, bueno, ¿cómo hacemos para que el transporte se descarbonice a una velocidad razonable? Todos sabemos que las flotas de transporte en Uruguay demoran muchos años en renovarse. Todos sabemos que la tecnología todavía tiene ciertas dificultades, sobre todo para países de poder adquisitivo relativamente bajo, como puede ser, por ejemplo, el alto costo de las baterías. En fin, tenemos una serie de desafíos que todavía hacen que no veamos una revolución inmediata, pero sí vemos que se está empezando a construir cierto momentum, que están empezando a aparecer ofertas comerciales, que están empezando a aparecer oportunidades para determinados sectores y negocios. Así que la movilidad eléctrica es, sin duda, una de las principales objetivos de este tiempo, que va a durar más que este periodo de gobierno, sin duda, para mostrar resultados contundentes, pero que esperamos poder acelerar en este periodo. La segunda parte de la electrificación de transporte nos lleva al hidrógeno verde.
no lo voy a explicarles a ustedes, que están totalmente empapados de la situación, pero el hidrógeno verde no es nada más que un vector de energía renovable. Es una forma de empaquetar y trasladar energía renovable hacia otro destino para usarla en otro lado. Y Uruguay, con su récord de energía renovable en el sistema eléctrico, está bien posicionado para decir, bueno, avancemos hacia el hidrógeno verde. Decimos, tenemos energía de sobra, podemos hacer hidrógeno verde, bueno, más o menos, porque la energía de sobra es para poco hidrógeno verde, digamos. Pero sí es para un piloto, o para más que algún piloto, para proyectos de uso local que el Ministerio y el Gobierno quieren impulsar, para recorrer la curva de aprendizaje, sobre todo, para estar en el club de países que desarrollan el hidrógeno verde y para potenciar de esa manera mayores proyectos. No se trata de proyectos pilotos que pretenden ser la solución para el problema, que pretenden ser el camino directo al que se va a avanzar, sino experiencias, aportes, experimentos en alguna medida, y el gobierno los quiere hacer de una manera público-privada. El gobierno no quiere experimentos que después terminan solamente pegando en el erario público, grandes inversiones para ver si se desarrollan mercados que no sabemos si existen. El gobierno quiere ir de la mano del sector privado explorando y desarrollando el hidrógeno verde. Entonces, el primer piloto que estamos esperando poder llamar a la licitación dentro de poco tiempo, que el data room ya ha avanzado bastante, es un piloto pequeño, es un piloto para 10, 12 buses, camiones de larga distancia, pero que entendemos debe ser sostenible a través del negocio sustentable, más allá de un apoyo estatal para que pueda ser viable, en tanto en exoneraciones fiscales o renuncia fiscal, como incluso en algún apoyo concreto, pero ese negocio tiene que ser hecho por los privados que se ocupen de conseguir su mercado y su desarrollo y su sostenibilidad económica de mediano y largo plazo. Y esa es la filosofía con la que nos metemos en estas cosas. No nos metemos por el lado de decir hagamos una enorme infraestructura con garantía soberana de largo plazo para después ver si tenemos un mercado. ¿Por qué lo hacemos? Porque en este sector, el del hidrógeno, todavía los niveles de incertidumbre son grandes y el riesgo existe, y uno de tomar riesgos a nivel del erario público estás en alguna medida teniendo por lo menos que ser responsable en cómo lo hace y muy cuidadoso. Entendemos que en ese sentido va a haber sin duda este piloto, esperemos que el año que viene ya en desarrollo, probablemente proyectos privados también de pequeña y mediana escala con mucho apoyo de exoneración y renuncia fiscal, que también entendemos sería muy bueno que sucedieran. Hay algunos en la vuelta que nos parecen muy valiosos, con distintos enfoques, pensando en el transporte en general, pero también puede ser pensando en elaborar amoníaco verde o metanol. Y eso es lo que imaginamos en el corto plazo. Pero después viene el tema de la exportación. Y como ustedes también saben seguramente, es muy fuerte la proyección de demanda de hidrógeno verde importado desde algunos países desarrollados para el mediano plazo. En particular, Europa ha definido esto como uno de sus objetivos, Alemania en particular también. La exportación de hidrógeno verde hacia esos mercados nos pone evidentemente en una disyuntiva de somos viables, no somos viables, cuál es la mejor forma de hacerlo y quiénes son nuestros competidores. En ese sentido, el gobierno lo que está haciendo es encargando una consultoría de hoja de ruta del hidrógeno verde en estos días. Ya hizo una prefactibilidad con el puerto de Rotterdam el año pasado. En esa prefactibilidad, con determinados costos alcanzables con energía renovable en Uruguay y determinados costos logísticos, se llegaba a precios razonables al puerto de Rotterdam, que se está posicionando como el puerto hub de entrada de Europa del hidrógeno verde, de manera de que, si bien tal vez no somos el país más competitivo para el hidrógeno verde, tenemos algunas ventajas que lo hacen viable. Uno de ellos es nuestra complementariedad entre fuentes renovables que permiten factores de planta mayores para el electrolizador, es decir, la complementación entre el viento y el sol, tanto en el día y la noche como en las estaciones diversas, es un punto a favor respecto de otros destinos que son de repente solamente solares, pueden ser la costa de África, puede ser la zona arábica o puede ser incluso el desierto de Atacama, o otros destinos que son más bien eólicos puros.
Esa complementación, si bien tal vez no somos el óptimo en los dos, como siempre el Uruguay termina medio en ambos y logra de repente posicionarse mejor. Está después la seguridad jurídica, que en estos temas es clave. Ustedes piensen nomás que toda esta infraestructura el mundo no la tiene desarrollada. Como pasó con el gas natural en los 90, el gas natural licuado, el desarrollo de infraestructura requiere inversiones muy grandes que requieren normalmente contratos para los cuales sostenerse. Y todo este andamiaje de contratos y de relaciones de largo plazo se está empezando a desarrollar en el hidrógeno verde. O sea que no es un mercado donde uno dice tengo un barco de amoníaco, aquí me lo compra. Es un mercado donde uno tiene que tener un contrato de suministro de largo plazo a un proveedor que de repente incluso accede a fondos de subsidio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, los proyectos de inversión que empiezan a aparecer, intereses fuertes, dispuestos a invertir mucho dinero, requieren también todo un proceso de desarrollo. Estamos imaginando entonces un proceso nacional que se llama H2U, un proyecto, un programa, que incluye con los pilotos y sigue con la exportación y donde nosotros nos imaginamos dos tipos de negocios de exportación. El H2 onshore, que requiere desarrollo portuario, requiere conexión con la red, requiere crecimiento fuerte de la capacidad de generar electricidad, porque entre otras cosas estamos hablando de proyectos de gigavatios, no proyectos de 20 o 30 megas, o sea que no es excedentes de la red eléctrica, es desarrollos adicionales muy importantes. Y también, y ahí nuestro amigo Alejandro les hablará, la posibilidad de producir amoníaco o probablemente amoníaco sí directamente offshore a partir de los bloques que tiene identificados ANCAP, que en su momento se pensaban para explorar petróleo porque tienen bien relevados el fondo marino, la batimetría, los corrientes, etcétera, y ponerlos a disposición de inversores para un proyecto de H2 offshore. Entonces, vemos en el hidrógeno verde todo un potencial. No me quiero olvidar también del metanol como camino alternativo para el secuestro de CO2 a nivel industrial y la producción de metanol con hidrógeno, tal vez a una escala también no tan importante, un combustible bastante fácil de manejar, que también vemos que ahí hay opciones. Ahora, todo esto, el gobierno no va a decir lo que hay que hacer. El gobierno no se va a hacer un gran plan quinquenal, una palabra entre comillas, para ver cómo desarrollamos el hidrógeno verde. El gobierno lo que va a hacer es generar condiciones para que el sector privado tire y nosotros los podamos apoyar. Tiene niveles de incertidumbre suficientemente grandes y a nivel global y escalas de inversión suficientemente grandes como para que no podamos decir, bueno, tomamos la decisión, la invocamos y si nos equivocamos resulta que ponemos en cuestión la mitad de los fondos de la SAFAP. Entonces lo que les quiero decir es, estos son proyectos que requieren del sector privado comprometido y el sector privado internacional, cuando hablamos no de los pilotos, sino de los proyectos grandes por el monto de inversión. Y el gobierno lo que quiere es generar regulación y marco para que esto suceda, y también marketing para que esto suceda, explicándole al mundo que tenemos un lugar para desarrollar esto, que Uruguay es un lugar idóneo para esto, entre los países que pueden ser superavitarios en fuentes renovables. Y bueno, tenemos muchos desafíos. ¿Cómo impulsar la movilidad eléctrica de verdad? El problema del huevo de gallina de los cargadores y los autos, y los temas de renuncia fiscal o de reglas de juego fiscales para la electrificación del transporte. En el tema del huevo y la gallina, UTE está jugando un rol importante. La vamos a ver a UTE cada vez más vinculada con estaciones de servicio y ANCAP cada vez más vinculado con molinos en la mitad del mar. Parece un poco raro esto. Tal vez en algún momento haya mayores convergencias, pero otra vez, esto no es ningún tipo de anuncio. Y hay un tema clarísimo en todo esto que es la lógica de mercados maduros pasar a mercados disruptivos. Cuando uno está en mercados maduros, uno tiene planificaciones a largo plazo, sabe que la demanda crece en relación con el PBI, sabe que determinadas estructuras de producción y distribución son las que están probadas y funcionan, puede planificar inversiones a mediano y largo plazo, puede planificar expansiones o cambios de tecnología graduales. Cuando uno está en un ambiente disruptivo, uno en realidad no sabe bien qué es lo que va a hacer y lo que tiene que hacer es estar
más o menos dispuestos a asumir ciertos riesgos, a probar soluciones, a ir adaptando el marco regulatorio para que esto pueda suceder y a no tenerle tanto miedo al fracaso, lo cual para la administración pública uruguaya es siempre un gran desafío. Por eso el sector privado aquí es muy importante también, porque en el fondo cuando uno toma decisiones con fondos públicos y se equivoca, después tiene que ser capaz de rendir cuentas por ello, y por eso el sector privado tiene que estar liderando las pruebas y los errores con el apoyo del sector público. La lógica de la innovación también tiene que ir al sector público, por supuesto. Tenemos un sector público que supo innovar y sabe innovar, lo único que estamos ahora en un ambiente mucho más de cambio. La parte digital, para terminar para irme por las ramas un poquito, la parte digital impacta en todo esto también. No hay en el futuro redes eléctricas eficientes sin un alto nivel de digitalización. UTE en eso lidera con los medidores inteligentes. Ahora lo que hay que hacer es sacarle el jugo a toda esa información cada vez más. Automatizar, digitalizar, inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera. Autos capaces de estar conectados y informar la situación. Son todas partes de lo que también viene en esta transformación, esta segunda transformación, que no es una transformación solo de fierros, es una transformación de muchos bits. Así que tenemos un gran desafío como país y tenemos que asumirlo juntos, el sector privado, el sector público, las empresas estatales. Hay que ser flexibles, hay que ser capaces de adaptarse, hay que entender que hay que jugar para el futuro y no a la defensiva. Al uruguayo le cuesta mucho eso. Y jugar a la defensiva a veces es inevitable porque uno tiene problemas que tiene que resolver, pero también hay que pensar para dónde se van las cosas y la cuestión es hacia un crecimiento de determinados mercados. Bueno, no hay que tener tanto miedo de proteger lo que ya se tiene. Cuando uno está pensando en que determinado negocio se está saliendo, hay que ver cuál es el negocio en el que me voy a subir. Bueno, y todas estas cosas son las que están sobre la mesa. Así que esta no es una conferencia de anuncios, sino de más bien cuestionamientos, preguntas y reflexiones. A todos los que están participando del Congreso. Bueno, es muy importante para nosotros porque continuar trabajando en esta sinergia continua para el logro de los avances en temas energéticos es fundamental, o sea que celebro la realización de esta instancia. Tenemos muchas áreas de trabajo en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, como es sabido, y estamos dando pasos importantes en la dirección que entendemos es correcta. Y claramente este trabajo que venimos haciendo desde la parte institucional, desde la parte del gobierno, pero desde la parte oficial, tiene sentido si logramos generar, obviamente, esas sinergias que señalaba recién con el sector privado. De lo contrario, va a ser muy difícil avanzar. La creación del Ministerio de Ambiente pone en la primera línea de la toma de decisiones, ¿verdad?, los temas en materia ambiental y en materia de sostenibilidad, pero por más ministerio, por más normativa, por más legislación que exista, si no tenemos actores privados traccionando y tomando decisiones en la línea de lo que el país necesita, bueno, esto sería una tarea claramente imposible, ¿verdad? El sector energético es estratégico, obviamente, para cualquier país. Uruguay no posee reservas de hidrocarburos y esto ha implicado una oportunidad, en definitiva, para el desarrollo temprano de tecnologías limpias y renovables, además de autóctonas, que han permitido un fortalecimiento del país en términos de autonomía energética de la mano de la descarbonización de la matriz, en particular en el sector eléctrico. En la jornada de hoy, el Parlamento Europeo estará recibiendo informes y estará delineando los próximos años y la estrategia para los próximos años de la Unión Europea en varios frentes, en varios órdenes, pero este tema vinculado a la sostenibilidad y fundamentalmente al transporte sostenible va a ser central, y la transformación que estos países tendrán en el próximo tiempo va a ser muy importante. Pero bueno, vale recordar, no está de más recordar, y sobre todo en este momento, el lugar, digamos, de privilegio que Uruguay ocupa, quizá por esa oportunidad que se generó, pero Uruguay ocupa un lugar de privilegio que también genera oportunidades, como recién se señalaba, para estribar y para escalar, ¿verdad?, en instancias superadoras. Esta situación, Uruguay logra un extraordinario avance en la incorporación de las energías renovables no tradicionales en la generación de energía eléctrica con base a la eólica, solar, biomasa. Esto permitió
reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético del país en términos relativos, mientras el consumo energético aumentaba, al igual que crecía la economía uruguaya. Pero bueno, del 2004 a 2017 el incremento de las emisiones es del 18%, pero si bien incrementan, lo hacen mucho menos que el crecimiento de la economía, que es del 70%. Entonces, esto muestra el cambio, ¿verdad? Es una demostración del cambio hacia la sostenibilidad y el desacople que el país está logrando entre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y la evolución de la economía, lo que es muy buena noticia desde el punto de vista ambiental y del cambio climático en particular. En el mundo, en términos generales, el sector energía representa aproximadamente las 3/4 partes de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Uruguay tiene una matriz productiva bien particular, derivada de su base fuertemente productiva sustentada en el sector agropecuario, y por eso el sector energético representa el 18% de las emisiones. Es una ecuación diferente la del Uruguay. Ayer lo comentábamos con la ministra de Economía y el ministro Matos en oportunidad de una convocatoria que nos hizo ILINEA para hablar de temas vinculados a la sustentabilidad allí en el marco de la Expo Prado. Esa matriz diferente del Uruguay también supone una oportunidad y también supone claramente una diferenciación del resto de los países y sobre todo de los países líderes a nivel mundial. Dentro del sector energía, la categoría industria de la energía en particular, que se relaciona con la generación de electricidad, representó solamente el 5% de las emisiones del último inventario de gases de efecto invernadero que publicamos en el año 2019. Las emisiones de gases de efecto invernadero en Uruguay representan solamente un 0,04%, una cifra que ha estado en la vuelta en las últimas semanas, de las emisiones a nivel global. Sin embargo, el país ha tomado muy en serio el compromiso de contribuir a la mitigación del cambio climático, una necesidad acuciante a nivel mundial. Uruguay ha ratificado el Acuerdo de París de 2016 y con la presentación de la contribución determinada a nivel nacional en el año 2017, como en el actual proceso de elaboración de una estrategia climática de largo plazo que presentará avances este mismo mes. Son acciones claras que estamos llevando adelante para contribuir a la reducción de emisiones globales, buscando al mismo tiempo el desarrollo del país de forma más sostenible y amigable con el medio ambiente. Uruguay es claramente un perjudicado por los problemas de cambio climático, por eso todo lo que tiene que ver con adaptación al cambio climático es central desde la estrategia de nuestro ministerio, sobre todo en la exigencia a los países desarrollados de cumplir con los compromisos asumidos en el marco de este Acuerdo del París, de París, donde Uruguay tiene sus compromisos y los está cumpliendo en todo lo que tiene que ver con mitigación, pero el capítulo adaptación para nosotros es fundamental. La primera contribución nacional determinada menciona medidas específicas para el sector energético al año 2025, medidas que se han ido implementando y que esperamos continuar profundizando en la línea de las políticas de energía climática y que tiene en marcha el país. Estas medidas contribuyen en particular al objetivo de la contribución nacional determinada relativo a la reducción de emisiones de CO2 respecto al Producto Bruto Interno y en comparación al año base establecido, que es el año 1990. Y esto adquiere especial importancia por algo en lo que venimos trabajando desde la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, junto a la unidad de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas y con participación de los Ministerios de Ganadería y de Industria, en lo que será la posible y altamente probable emisión de un bono soberano sostenible, es decir, por primera vez una emisión de deuda soberana nacional atada, ¿verdad?, a compromisos ambientales. Y seguramente ese compromiso ambiental, ese compromiso que Uruguay debe cumplir y cuyo cumplimiento derivará en una mejora en la tasa de interés de ese bono, bueno, esté atado precisamente a esta meta que tiene que ver con las emisiones de CO2. Es seguramente, es prácticamente un hecho, que la variable con la cual debe cumplir Uruguay, el compromiso que debe honrar para obtener esa mejora en la tasa de interés de este bono, sea vinculado a las emisiones de CO2. Algo que es muy importante porque pone al Uruguay en primera plana en cuanto a alinear los compromisos de desarrollo económico, productivo y ambiental. Y creo que ese va a ser algo que nos va a distinguir a nivel global, más allá
de los beneficios que también podemos tener, porque Uruguay claramente está trabajando para cumplir con la meta. Quiere decir que claramente va a tener un beneficio desde el punto de vista de la tasa de interés que pague. Pero más allá de ese beneficio económico concreto, la posibilidad de poner al Uruguay en ese renglón tan alto a nivel global creo que es bien relevante. Las medidas que se han venido desarrollando para justamente cumplir con esa contribución nacional determinada y con esa meta específica de cara al 2025 van desde la profundización de la introducción de fuentes renovables de la matriz eléctrica, la incorporación de colectores solares, la incorporación de vehículos eléctricos, sobre todo en transporte público de pasajeros, vehículos utilitarios, el etiquetado obligatorio de eficiencia energética en vehículos livianos, así como la ampliación de la ruta eléctrica en el país. Junto al Ministerio de Energía y de acuerdo a lo establecido en la primera contribución nacional determinada, estamos apoyando la elaboración del Plan Nacional de Adaptación en el sector energético, al igual que hemos hecho con el sector agropecuario y más recientemente con el sector costero y con el de ciudades e infraestructuras, donde tenemos nuestro Plan Nacional de Adaptación. El país avanza así tanto en la incorporación de la mirada de mitigación como en la transversalización de la dimensión de la adaptación en los distintos sectores del país, ya que la adaptación al cambio climático, como le decía más temprano, es una prioridad a nivel de nuestra economía y sociedad y es prioritaria en la línea de gestión de este Ministerio de Ambiente. En particular, y respecto al Plan Nacional de Adaptación a Energía, el objetivo general es el de fortalecer la capacidad de resiliencia, prevención y respuesta del sector energético ante los impactos del cambio climático. A la vez, este plan, todavía en elaboración, buscará establecer lineamientos estratégicos para la adaptación del sector energético que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad de la población, del sector productivo y del medio ambiente, y en ese sentido establecer las medidas necesarias, los responsables y definir lineamientos estratégicos. También busca mejorar el conocimiento sobre la vulnerabilidad del sector energético en relación a los escenarios de cambio climático, coordinar acciones estratégicas de adaptación y mitigación, entre otros objetivos específicos. Como ya mencionamos anteriormente, otro de los hitos que se ha propuesto esta administración es la presentación de una estrategia climática de largo plazo antes de finales de este año. Esto lo estaremos presentando próximamente en lo que será la COP26 de Glasgow. La estrategia tiene un objetivo aspiracional de lograr la neutralidad de CO2 al año 2050, y esto representa un desafío importante para el país, pero también la oportunidad de continuar por la senda de descarbonización que venimos transitando desde hace ya muchos años, sobre todo en el sector de generación eléctrica, e impulsar la segunda transición energética hacia una reducción de las emisiones generadas en otros subsectores de la economía. La estrategia busca incorporar también aspectos de género, generacionales y un enfoque de transición justa, ya que los cambios tecnológicos y cambios técnicos que acompañan a las necesidades de desarrollo actuales tienen impactos en el sector laboral que también deben ser atendidos, y las oportunidades que surgen deben ser identificadas y, por sobre todas las cosas, aprovechadas. Si bien el país ha transitado este camino exitoso de descarbonización, aún queda mucho camino por recorrer en otros sectores de la matriz energética, sobre todo la energía utilizada para el transporte. Y en ese sentido estamos y hemos venido trabajando muy de cerca con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y otros ministerios e instituciones relevantes para coordinar esfuerzos, alinear estrategias y generar políticas, instrumentos e impulsar acciones que nos dirijan hacia una movilidad más sostenible. En este sentido, varios ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como ustedes saben, nos encontramos trabajando en la elaboración de una política de movilidad urbana sostenible, también con un horizonte también al año 2050. Es un marco estratégico que nos permitirá ir avanzando en distintas acciones de la mano de los gobiernos departamentales para no solo impulsar el cambio tecnológico hacia una movilidad eléctrica de menores emisiones, sino una transformación más integral que considere otros aspectos como el de ordenamiento, el de mejora del uso del espacio en la ciudad, la calidad ambiental local, el impulso a la movilidad activa y al mayor uso de transporte público, un transporte público más eficiente, más atractivo y más accesible, y en definitiva aspectos que contribuirán a la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos junto con el cambio cultural necesario para que dichas transformaciones se puedan lograr. Por último,
no quiero dejar de mencionar los avances que se están realizando en el tema del hidrógeno verde, en el que seguramente profundizará Omar Paganini, y la participación que en esos proyectos tiene el Ministerio de Ambiente en los ámbitos de trabajo para la planificación de una estrategia de hidrógeno para el país. Y también en la definición de los aspectos relevantes para la puesta en marcha de los pilotos que permitan probar el desarrollo de esta tecnología nueva. El hidrógeno verde no solo constituye una oportunidad como fuente de energía limpia y renovable para el transporte, sino que podría tener otros usos que serían igualmente aprovechados en el país y, bueno, y como explicará mucho mejor Omar, para la exportación. Vemos ahí una gran oportunidad, como decíamos, la de escalar con la base que Uruguay ha logrado en todo este tiempo, en la que ustedes han tenido tanto que ver y que nos permite posicionarnos de manera tan clara, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Así que bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad de la participación. Es esta instancia muy importante para el Ministerio de Ambiente, es nuestra obligación desde el punto de vista legal y de nuestras competencias, pero nuestra aspiración y nuestra vocación poder participar y ser actores claves en las transformaciones que el Uruguay viene realizando en este sentido. Así que, de mi parte, agradecerles y desearles una muy buena jornada de trabajo. Muchísimas gracias.